tardes, amigos. Bienvenidos a su programa Platicando con TVIA. Ya estamos aquí de regreso. Gracias agradecemos a Luis Castillejos habernos sustituido la semana antepasada, ¿no? Sí, porque sí, antepasada, exacto. Sí, la semana antepasada nos sustituyó amablemente. Estuvieron platicando aquí con el licenciado Arturo Zamora. Sí. Yo lo conozco como querido Samo, la verdad. Zamora, muchos así lo conocen. Por el tema de no del lavado de dinero, sino de la prevención del lavado de dinero. Estuvieron platicando aquí, tema interesante. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Platicando con TVIA. Y bueno, pues ya no necesito presentar al socio de la firma de TVIA, a mi querido Luis Castillejos, socio de la firma de TVIA, encargado del área corporativo y encargado de todos esos temas que vivimos, ¿no? Los temas políticos que vivimos y que serían, yo no sé, corrígeme, pero creo que serían muy, muy divertidos si no nos costaran. Exactamente, si no nos costaran un peso serían muy, muy divertidos. Cuando estudiamos cuando estudiamos aquello de la democracia, que sonaba muy bonito, de lo que hacían los griegos y que de la polis y todo ese rollo, y lo que decía Churchill de que la democracia es el peor de los, ¿no? ¿Cómo? Es el peor de los sistemas, es un sistema muy malo con excepción de todos los demás, sí, algo claro. Así. Nunca nos explicaron lo que cuesta y que de pronto como que la gente ya no se siente tan a gusto, de pronto como que duda un poco de este tema de la democracia, porque cuando ves el costo, cuando ves todo lo que significa, hijo, como que ya de pronto ya no es tan interesante la democracia. Hoy que tú y yo hace rato que hablábamos por teléfono, que te decía algo que decía hace años, decía una gran escritora siria, Ikram Montaki, decía, el gran problema de la democracia es que el voto del albañil, con todo el respeto para esa profesión, que es una profesión loable, que es una profesión muy importante, pero dice, el mismo peso que tiene el voto del albañil, lo tiene el del filósofo, con la diferencia abismal de que hay más albañiles que filósofos. Claro, por supuesto. ¿Cómo ves tú? Porque además existe otra cosa, independientemente de si lo enfocas en una profesión, ¿no? Está el voto informado y el voto que no está informado, ¿no? El voto que no sabe ni siquiera por quién está votando, que vota por un partido político que cada vez más se convierte en una institución que no representa ya nada, porque no representa ni siquiera valores, no representa ni siquiera un ideario político definido, porque tanto se juntan con la izquierda como se juntan con la derecha, como no se juntan con nadie para llegar al poder y vencer en el poder. Y lo vimos en estas elecciones, que de repente ves al PAN con el PRD, y de repente ves al PRD solo, y de repente ves al PAN con Nueva Alianza, y de repente ves a Nueva Alianza con el PRI. O sea, ya no funcionan como verdaderos representantes de un sector de población o de un ideario que es lo que se esperaría, ¿no? De una idea política, de un grupo de personas, ¿no? Ya simplemente son un mecanismo para obtener el poder y hasta ahí ha estado, ¿no? Y quisieron intentar con el tema de los independientes, pero bueno, pues ya vimos que pues tampoco jaló demasiado, por lo menos aquí en el DF. Creo que hubo casi los mismos votos anulados que los votos que tuvieron los independientes, así que pues así como que una fórmula vencedora pues tampoco fue, ¿no? Sí, es que yo no sé qué pasa en otros países, pero ¿sabes cuál es el rollo de que es imposible distinguir un partido de otro? Por ejemplo, a mí me encanta ver en redes sociales que dicen, wow, se está acabando el PRI, que o sea, por ejemplo, Veracruz. En Veracruz está harto de la corrupción del PRI. Es el voto de castigo. El voto de castigo. Y entonces, ¿a quién eligen? Se une la derecha con la izquierda, que yo no sé si en otro país ocurra. Pero el padre, para lanzar como candidato a un expriista, a Yunes, quien está acusado de actos de corrupción. Y entonces, tú ves las redes sociales. Y en las redes sociales ves gente que se pone la cachucha, se pone la camiseta de un partido político y lo defiende a ultranza. Es tan difícil. O sea, y que muchos de ellos y muchos de los que defienden a ultranza un partido político, incluso un resultado, muchos ni siquiera viven ahí, ¿sabes?
Es decir, muchos de los que ves de los que ves que critican o apoyan la decisión o el cambio de gobierno que está haciendo en Veracruz, ni siquiera son de Veracruz. Sí, O sea, ni sí, siquiera sí. viven ahí, ni siquiera saben qué ha pasado. O sea, simplemente se enteran lo que nos enteramos tú y yo por las noticias y se nos acabó. O sea, y ya. Sí, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, Veracruz que está viviendo una tragedia, está viviendo una crisis terrible, una crisis institucional, una crisis, pero Exacto. a la gente no le importa la institución, la gente le importa el tema de seguridad y que Veracruz vive una crisis de seguridad terrible, terrible. Guerrero solamente lo vive en ciertas partes, la zona Tierra Caliente y todo eso. Pero Veracruz es todo el estado, Sí, o sí, sea, es Boca del tremendo. Río, Jalapa, Veracruz, el puerto. Es espantoso lo que está viviendo Veracruz. Pero hasta ahí lo vemos en la lejanía, lo vemos muy, muy, muy distante de lo que nosotros vivimos en la Ciudad de México. Y Veracruz me parece una verdadera tragedia lo que está ocurriendo. Claro. Y entonces llega el PAN. ¿Cuál llega el PAN? No llega el PAN, llega un expriista. O sea, era un priista contra un expriista, donde gana el expriista derivado de la gran corrupción que hay y de la gran descomposición social que hay de un priista. Pero al fin y al cabo todo es priista. Pero Fíjate. es que después, imagínate, después de 70 años en el poder, es muy difícil, o sea, después de 70 años de hegemonía de un partido político, los demás partidos políticos se formaron de los mismos políticos que ya existían, que estuvieron hartos o porque los saltaron o porque no entraron dentro del círculo de priistas, y entonces empezaron a formar sus partidos. La verdad es que es muy difícil que encuentres ahorita un partido político que no esté hecho de expriistas. Sí, te lo aceptaré con la izquierda, pero no te lo aceptaría en el PAN. El PAN se supone, o sea, yo sé que es como tú lo dices, es así, pero tampoco lo justificaría porque el PAN nace en el 39 con Gómez Morín y el tema era de ciudadanos, por eso se llama Acción Nacional. Exacto, era su inicio. Ajá, Su o sea, inicio fue justamente exacto, o eso. sea, de pronto, derivado por culpa de los partidos políticos, perdemos la esencia de lo que significan las siglas. Pero el partido Acción Nacional, fíjate, allá, lo que pasa es que tú no Yo no nacías, nacía todavía. pero allá en la primera mitad del siglo XX, la gran discusión era entre Vasconcelos y Gómez Morín. ¿Por qué? Porque Vasconcelos pensaba que se podía cambiar el país a través de un caudillo, como era él, de la imagen personal, como era él. Que tendremos que platicar de Vasconcelos en alguna otra ocasión, pero Gómez Morín, con una mucho mayor visión, Gómez Morín pensaba que no, que el cambio se daba a través de una estructura social, por eso es Acción Nacional. Nace en el 39, perdieron históricamente, es un partido o sea, que perdían y perdían, pero que estaban en la lucha, que siempre estaban en la lucha. Claro que tuvieron crisis allá en el 76, ni siquiera nombraron candidato a la presidencia porque estaban pasando una crisis muy profunda. López Portillo fue candidato único. Pero fueron luchando y luchando hasta que en los 80s empezaron a ganar municipios en el norte. Tenemos el Rufo, en fin, tenemos muchas victorias heroicas hasta la llegada de los neopanistas, hasta la llegada de Vicente Fox. Y se hablaba mucho en el PAN de buscar ganar el poder sin perder el partido. Y al final llegan los utilitaristas y al final ves al PAN postulando a expriistas. Entonces, Claro, se pierde todo, se pierde toda esencia, se pierde todo. no hay el diario, ideología, exactamente. no hay decencia, no hay pudor. O sea, es buscar el poder por el poder. Fíjate, si vemos los resultados preliminares, vemos Hidalgo, gana el PRI con Omar Fayad, arrasa de Sosa. Oaxaca, Sí. que ahí tendrías que contarnos tú, porque déjenme contarles, amigos, que mi socio Luis Casillejos pues no naciste en Oaxaca, naciste en Jalisco, pero bueno, Como pero eres si de hubiera Oaxaca. nacido. Naciste en Oaxaca. Sí, Toda tu historia es de Oaxaca.
vuelve a ganar el PRI y vuelve a ganar Murat. Sí, vuelve a ganar el PRI, vuelve a ganar Murat. Sí, no, es increíble. Pero es el voto duro, ¿no? Porque sí, en Oaxaca sí es correcto, es el voto duro y además ayudó mucho la crisis que tuvo Gavino con el tema de la reforma educativa y del CENTE, que al final la federación lo dejó solo hasta que ya vio que de verdad era un problema y que tenían que atacar el tema de Oaxaca. Y ahora sí ya salió a apoyarlo y ahora sí se deshicieron de la CENTE y ahora nada más se cambiaron de estado y se fueron a Chiapas. Y ahora están al lado nada más. Pero la CENTE controlaba todo, ¿no? Controlaba el Instituto de Educación. Todo. O sea, controlaba recursos, controlaba el propio gobierno. O sea, era una fuerza política todavía más fuerte que cualquier partido político. Pero cuando se van ellos, ese fue un golpe muy duro para Gavino, porque eso trajo plantones, trajo muchos niños que faltaron a clases, y eso le pegó mucho en la imagen. Uh-huh. Eso ocasionó... Que era la gran esperanza, ¿no? Que era la gran esperanza, porque ellos esperaban que con Gavino de verdad fuera un cambio radical completamente de lo que tenías acostumbrado al PRI. Pero la verdad es que también, tu familia creía en Gavino. Claro, por supuesto, pero es que Gavino se enfrenta a una estructura en la que no puede hacer nada, en donde se enfrenta a los maestros y dice, ok, quiero hacer esto. Y los maestros dicen, no vamos a hacer esto, y se acabó, no vamos a hacer esto. Y se da cuenta que tiene un enemigo enfrente que no era el PRI, que no conocía que era la CENTE, y que ya que está en el gobierno y que quiere manejarlo, dice imposible. Viene la reforma educativa, viene todo esto, le dicen, ahora tú impon tu mano dura, y dice, es imposible, no puedo. O sea, en Oaxaca no puedo si no me ayuda. Déjame cometer una indiscreción. Platicando, creo que en el bautizo de tu hijo, platicando con tu padre, él me decía, es que desde afuera se ve muy fácil. Desde afuera dicen, Gavino puede, no hace nada, no cambia nada. O sea, pero lo que pasa es que ahí, en Oaxaca, tienes que entender muchas cosas y no es tan sencillo. Imagínate con más de 500 municipios, imagínate entenderte con más de 500 presidentes municipales, es imposible. Además, la estructura de mi pueblo, de Oaxaca, es sumamente complicada como para que puedas llegar a todos los rincones del estado. Y el único capaz o que tiene la estructura para llegar a esos rincones del estado más recónditos del estado de Oaxaca es el PRI. ¿Por qué? Porque lo ha tenido siempre. Y entonces su voto duro pesa y pesa muchísimo en esto. Son 70 años de trabajo. Claro. Y además que, digo, también no son las elecciones más limpias que hemos tenido. Ya tenemos un rato así, ¿no? Entonces, también el PRI en Oaxaca tiene una fuerza muy fuerte en el tema de ese voto duro y el tema de compra de votos, en el tema de gastos de campaña. O sea, la verdad es que tienen toda una estructura muy bien armada en Oaxaca como para perder el estado esta vez, ¿no? Y mira que no fue una diferencia tan grande como se esperaba. Pues esperaba que el PRI arrasara en Oaxaca y la verdad es que no arrasó en Oaxaca. Sí arrasó como unos 8 puntos, 10 puntos, pero nada más. Que en esos tiempos es arrasar. Tampoco, exacto, eso es arrasar. Pero bueno, pues indiscutible, por los conteos que se han hecho, pues parece que sí, ya él será el nuevo gobernador. Y a ver cómo nos va, ¿no? A ver cómo nos va, porque no sé cómo va a quedar Oaxaca ahora. No auguro que sea malo el tema de que llegue el PRI, porque también tenemos un presidente priista y porque ya se tiene control de la CENTE, al menos en el estado. Entonces creo que eso puede ayudar a que... Chiapas es donde está el gran problema. Sí, Chiapas hoy es el gran problema que tiene. Bueno, tenemos... entonces, el caso de Oaxaca es eso. Murat regresa. Uh-huh. Sinaloa regresa Quirino Ordaz. Bueno, no regresa. Se mantiene el PRI con Quirino Ordaz. Una tierra asolada por el conflicto del narcotráfico y pues, ahí no pasa nada, ¿no? Sí, exacto. Costa sigue siendo lo mismo, ¿no? Ajá, Quirino Ordaz. Zacatecas el PRI continúa, Alejandro Tello, y ahí no lo vas a creer, pero ahí resulta que Morena dice que hay fraude. Sí. Es algo un fenómeno muy, pero muy curioso. Realmente no es fenómeno y tampoco es curioso, pero el tema de las huestes del señor López Obrador es increíble porque, y ahorita platicaremos de la Ciudad de México, la Ciudad de México arrasa elecciones limpias. Sí. Pierdes en Zacatecas, hay fraude. Sí, claro. O sea, donde pierdes hay fraude. O sea, mi hijo que tiene 11 años, bueno, se reiría argumentando eso. Claro. O sea, pero ahí ves todo el tema de la ideología del señor López Obrador, porque es terrible. Elección que ha ganado el señor López Obrador, él considera limpia. Elección que ha perdido el señor López Obrador, considera que es fraude. Y Zacatecas, el señor David Monreal, que es parte del equipo, expriistas, pero pues ya alega ya el fraude. Pero bueno, en Puebla, bueno, sí. Puebla, en mi tierra,
estaba cantado, ya sabían, Sí, que iba a Blanca, sí, Blanca Alcalá, bueno, era una candidata nada más de parafernalia, de charol, únicamente era para el trámite, pero todos sabían que era Tony Gali. Fíjate, ahí hay algo muy interesante porque se dice que Tony Gali, pues es gente del gobernador Moreno Valle, y se decía que, que el gobierno federal, que el presidente Peña Nieto le convenía que ganara Tony Gali por una sencilla razón, porque al presidente Peña Nieto le conviene que Moreno Valle sea fuerte, porque si perdía Puebla, bueno, pues Moreno Valle se iba a su casa, o sea, ya no tenía mayor presencia para buscar la presidencia, pero al presidente Peña Nieto le convenía la victoria de Tony Gali, porque de esa manera Moreno Valle es fuerte, y al ser fuerte Moreno Valle, la consecuencia lógica es el debilitamiento de Margarita Zavala, ¿no? Que es el contendiente más fuerte por parte de Acción Nacional. Y entonces, bueno, se decía que esa elección en Puebla ya estaba cerrada. Pues ya estaba cerrada, y no es que estuviera pactada, pero ya estaba entregada. Y, no, pues tú sabes, mi familia es de Puebla. Anoche hablaba con mi madre y mi madre decía, aquí no pasa nada, aquí todo está tranquilo, aquí todo está relajado, porque mientras vemos conflictos en otros estados, en Puebla nunca hay conflicto, en Puebla nunca pasa nada. Entonces, me decía que todo muy tranquilo, la votación de lo más sencillo, tal, salió el ganador, el PRI reconoció inmediatamente la derrota. En Puebla es tranquilo. Y pasó normal. Y Veracruz, lo que platicábamos hace unos minutos, Miguel Ángel Yunes, la victoria parcial de Miguel Ángel Yunes, que estaban empatados los primos Yunes, y luego este señor, el de Morena, Cuitláhuac, no sé qué, pero Cuitláhuac. Al final, pues, gana Miguel Ángel Yunes. Fíjate que decía el Reforma en el fin de semana, decía en la sección, y por eso cito la fuente, para que no me vayan a demandar de que yo lo dije, pero decía Reforma, no estoy seguro si el sábado o el domingo, pero decía Reforma en su sección de Templo Mayor, decía que alguien del gobierno federal había llamado al gobernador de Veracruz, a Duarte, y le decía, hay tres opciones. Uno, gana el PRI, todos estamos felices, todos estamos tranquilos. Opción 2, gana el PAN, ellos te van a meter a la cárcel. Opción 3, gana Morena, nosotros te vamos a meter a la cárcel. Y bueno, pues ganó el PAN, y pues que es otro tema, fíjate, otro tema que me parece muy divertido. Tú ves a Corral en Chihuahua, o ves a Yunes en Veracruz, y su propuesta de campaña es igual que fue la del Bronco en Nuevo León hace años. Voy a meter a la cárcel al gobernador, lo cual es maravilloso, ¿sí visto? O sea, ya olvídate del proceso, olvídate del derecho de audiencias. O sea, su promesa de campaña es, voy a meter a la cárcel, y es lo que prometió Yunes, voy a meter a la cárcel a Duarte. No es, lo voy a llevar ante las autoridades. Va a seguir el proceso normal, ¿no? Porque aparte eso no vende, porque la gente ya no se lo cree, la gente dice, no me interesa que lo lleves a proceso, porque seguro ahí se va a atorar todo. No, yo creo que lo metes a la cárcel, o sea, que se olvide de todo, que se olvide del proceso, que se olvide de tal. Pero cuidado, y violentas alguna de esas garantías frente a un ciudadano, porque bueno, arma todo. Sí, pero ahí te das cuenta de que como sociedad, ese tema de López de Vega, de Fuente Ovejuna, Fuente Ovejuna sigue vigente. O sea, ¿qué queremos? No queremos justicia. Sí. Y eso es una gran mentira. O sea, yo no sé otros países, pero el pueblo mexicano no quiere justicia, quiere sangre, quiere venganza. Claro, pero venganza tampoco. Por lo que no es el ojo por ojo, o sea. Porque Duarte no me hizo nada. Quiero sangre, quiero ver que maltraten a alguien. Sí, claro. O sea, ¿por qué nos gustan las redes sociales donde vemos cómo maltratan a alguien? ¿Por qué somos tan crueles en las redes sociales? No sé si has visto, seguramente sí, este fenómeno del changuito bueno, no changuito, el gorila que
que el gorila... Sí, que tuvieron que matar porque el niño de 4 años se metió a la jaula. El niño de 4 años se mete a la jaula, el gorila toca al niño y entonces pues, matan al gorila y... Se le hizo lógico al zoológico proteger más la vida humana que la vida del gorila, a pesar de que es una especie en extinción y lo que ustedes quieran, pero es un animal contra la vida de un menor y dijeron, bueno, pues... Pero entonces, ¿ves cómo reaccionan las redes sociales? ¿Ves el tema de amenazas de muerte para los padres? Entonces, ahí te das cuenta que queremos sangre, queremos... No sé. Queremos un castigo, queremos un castigo a fuerza. Queremos que se castigue al culpable porque el culpable es el culpable que nosotros decimos. Porque ese es otro. O sea, no hay una institución que diga que es el culpable, ¿no? Como debería de pasar en una sociedad civilizada. No. Aquí el culpable es el que yo digo que es culpable. Y ese que yo digo que es culpable me gusta que sufra. Si alguien llega y asalta un camión, entonces yo lo veo y veo que es el culpable, y entonces alguien agarra y lo mata. Pero ni siquiera lo ves. Exacto. Ahora, eso sí yo estuve presente. Si yo no estuve presente, pero en la nota sale que alguien se subió a un camión y que dicen que salió el camión y que uno de los pasajeros se atamó de entonces sacó un arma y le disparó al asaltante y murió el asaltante, porque aparte así lo dicen los medios de comunicación, el asaltante, porque no tuvo un proceso, nadie sabe, nadie tiene hasta ahora, seguro ni siquiera hay una denuncia en contra del cuate pero bueno, él es el asaltante y el asaltante falleció. Si ya falleció, pues qué bueno, se hizo justicia y la gente lo considera así, se hizo justicia. Lo mismo pasa con los políticos, todos son corruptos, bueno, entonces si meten a uno a la cárcel está perfecto. ¿Por qué? Porque es corrupto. ¿Por qué? Porque yo digo que ese es el malo. Yo digo que él merece el castigo. Pero seguimos siendo una sociedad que no cree en las instituciones. No nos importa. Pero que se cobijen las instituciones. Porque cuidado, me pasan algo a mí, porque entonces no, espérenme el Estado de Derecho y no me leyó mis derechos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo que me está diciendo? Claro. Sí, exacto. Sí, tienes toda la razón. O sea, no creemos en las instituciones, pero cuando las necesitamos para cobijarnos o para ocultarnos o para tratar de que no tengamos una afectación, ahí sí nos interesan mucho las instituciones, el Estado de Derecho, que se aplique la norma como debe de ser. Ahí están los juicios de nulidad ante todas las autoridades fiscales sobre todo. Mi querido Luis, dame la oportunidad de que hagamos una pausa. Sí. Para que continuemos. En un momento regresamos, amigos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año.
Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, estamos aquí de regreso en Platicando con TVIA, platicando aquí con Luis Alberto Casillos Mosqueda, que es socio de la firma de TVIA. Estamos como ciudadanos, porque no tiene nada que ver. No somos politólogos ni nada por el estilo. No tiene nada que ver con ningún partido político. No, ni con ningún gobernador que haya ganado o perdido incluso. Así que... Bueno, a ver, entonces estamos repasando, fíjate. Hidalgo gana el PRI con Omar Fallado, Oaxaca gana el PRI con Murat, Sinaloa el PRI con Quirino Ordaz, Zacatecas PRI con Alejandro Tello, Puebla el PAN con Gali, con Antonio Gali, el Veracruz esa alianza extraña entre el PAN y el PRD con el expriista Miguel Ángel Yunes. Aguascalientes, ahí va ganando Martín Orozco del PAN. Que todavía está cerrado, pero que va ganando. Quintana Roo, Carlos González, también de una alianza rara contra Natura entre el PAN y el PRD. Chihuahua, Javier Corral con el PAN, Javier Corral que ha sido muy activo, panista, muy crítico aún dentro de su propio partido. Tamaulipas es, o sea, no manches, o sea, es un estado donde todos se acusan de narcos, donde tú y yo estuvimos ahí en, ¿cómo se llama? En Reynosa, estuvimos en Reynosa. Híjole, pero, ¿cómo puedes hablar de democracia cuando un estado está gobernado por el narco? Sí, claro, cuando el crimen organizado está en todo. No hay democracia, Sí, no hay nada. ¿cómo le haces? Es que, mira, yo no sé lo que opinas tú, pero yo creo que la democracia está bonita, la democracia suena bien y me parece perfecta, pero para eso un condicionante de la democracia tiene que ser la paz. Cuando no hay paz, yo estoy tan seguro que la democracia es el mejor sistema. Creo que tal vez ante la falta de paz, otros sistemas como la dictadura, como el Estado totalitario, pues igual y funcionan de manera transitoria para obtener la paz, pero ¿cómo puede haber una votación en un San Juan Tamaulipas donde todos se acusan de narcos? Sí, no, es tremendo. Y en esto de acuerdo. El sistema democrático necesita, yo creo que necesita dos cosas. Efectivamente necesita paz, pero también necesita una segunda cosa, que es una institución muy fuerte que garantice efectivamente las elecciones. Porque ya no estamos en Grace, o sea, ya no somos 10, ya no somos 20 personas que van, levantan la mano y puedes contarlos y agarras y dices 1, 2, 3, 4, ya ganó este. Eso es muy fácil. Pero ahora también hay que entender que México no es un país pequeñito. O sea, toda Europa acaba aquí. Cuando a veces nos comparan también con toda Europa, guardando las debidas proporciones, los sistemas que se tienen y tal, a veces, es que allá en Europa funciona así. Pues sí, claro, pero porque tienen la población que tiene Tlaxcala. O sea, pues sí, así se funciona. O sea, cuando tienes que controlar a 4 o 5 millones de personas, pero cuando tienes que controlar a 20, 30, 40, 50 millones de personas, es algo totalmente distinto. Decían, por ejemplo, yo veía una columna que se quejaban que los resultados del PREP no salían con la rapidez que debieron salir. Dice, en Perú ya sabíamos cuánto iban. Ya sabíamos cuánto íbamos. Eso lo decía el Financiero hoy. Dice, y aquí en México, o sea, tuvimos que esperar hasta el otro día. Dice yo, bueno, sí, pero es Perú, o sea, con todo el respeto que me merece el país. La directora. La verdad es que es un país mucho más pequeño que nosotros, o sea, no se pasen. La elección de Perú puede compararse con una elección de uno de los estados que tuvimos aquí, o sea, aquí tuvimos 11. O sea, que el PREP se tarde un día en contabilizar, a mí se me hizo pues bastante prudente. No se me hizo para nada descabellado que me dijeron, es que a las 12 de la noche todavía no sabíamos quién ganaba. ¿Qué clase de institución es esa? Hijo, pues es que son 11, o sea, son estados enormes y tenemos un chorro de población. O sea, es imposible que quieras tener la misma eficacia que tienes cuando tienes a 10 millones de votantes. No es lo mismo. Sí, pero aparte de eso, no sé, como que tenemos tantas reglas, tenemos tantas normas, por nuestro trabajo lo vemos todo
todo el tema electoral que es tan sofisticado, tan complicado, pero aún así, no sé, como que tenemos un chip, tenemos una esencia un poco extraña, porque tú ves a las 8 de la noche, salen todos diciendo que todos ganaron. Sí, claro, sí, claro. Hay que proclamarse ganador, hay que proclamarse vencedor, como que parece que es regla, ¿no? O sea, da igual cómo sean las encuestas, da igual, o sea, tú llegas y dices, yo gané. Ya después ves, igual y perdiste por 20 puntos y te vas a ir a pelear a tribunales y decir que entonces te hicieron fraude, como puede ser con el señor López Obrador. Te da igual, pero el chiste es que tú llegues y seas el primero en decir yo gané. Y a ver si así te creen, y a ver si así se hacen gobernadores, cuando no funciona de esa manera. A mí me pareció muy prudente la declaración que hizo el director del INE justamente en ese sentido, donde decía, tenemos que esperarlos. ¿Quién ganó? Hijo, no sé, yo no cuento los votos, para eso está el PRE, para eso hay una institución, para eso estamos. Cuando terminemos de contarles vamos a decir, nuestro conteo, ¿quién ganó? Pero no les puedo decir antes, o sea, no se trata aquí de adivinar, ni que les diga, yo creo que va ganando tal, no, pues se trata de que terminemos de contar y les digamos con toda certeza quién ganó y quién no, pero la gente de todos modos insiste en que quiere a fuerza un pronóstico. Pero como que tienes que ver el tema de la esencia, y yo no sé si sea imposible o no cambiar ese chip que tenemos. Por ejemplo, los noruegos, los finlandeses, los suecos, pues fueron vikingos y ahora son primer mundo, ahora son el pueblo más civilizado y fueron vikingos en algún momento. Por ejemplo, el tema de, tú no lo dices, lo digo yo, de donde yo estudié en la escuelita, lo que contábamos con Zamora, en la escuelita de medio pelo que yo estudié la carrera, de pronto, déjame contarte, de pronto dijeron, no, pues hay que... las cátedras, vamos a hacerlo de una manera democrática, de cómo se obtienen las cátedras, todo se concursa por las cátedras. Y al final, bueno, en la escuelita que yo estudié, no la tuya que es una gran escuela, pero la mía, pues al final fue una tomada de pelo, ¿no? O sea, al final resultó que el hijo, la esposa, la amiga del catedrático, pues resultaron que ya tenían cátedras, ¿no? Entonces, pues con el sistema democrático fue una toma de pelo, pero ¿qué pasa? Pues tienes que estudiar un poco de historia, y entonces darte cuenta que esa escuelita pues fue una reacción contra la democracia. Claro, o sea, porque éramos partidarios de la mi escuelita, demonios, no la tuya. Exacto, una escuelita que nace, que su esencia, que toda su estructura parte de ser partidario de la dictadura, de defensor de la dictadura, no puede transitar la democracia, y lo demuestran. Es una tomada de pelo en la que nadie cree. Resulta que nosotros hay democracia, ya hay elecciones, se cuentan los votos, pero nadie respeta eso. Todo el mundo alega, todo el mundo pelea, todo el mundo dice, yo gané, y como niños chiquitos. O sea, es más, los niños chiquitos tienen mayores reglas, tienen respeto. Aquí todo el mundo se proclama ganador, y sin embargo, tú citabas el caso de Perú. Tú ves Perú, que Perú... O sea, pues tampoco iba tan avanzado. O sea, no entiendo qué ocurre. Tú ves a Pedro Kuczynski, que de pronto, segunda vuelta, sorpresivamente aventaja a Keiko Fujimori. La ventaja por un punto. Lo mismo por lo que el presidente Calderón le ganó a López Obrador. Pero todo el mundo respeta. Dices, demonios. O sea, acepto que Estados Unidos es una democracia añeja, que tienen un siglo antes que nosotros de experiencia, que son el ejemplo de democracia, pero Perú tampoco era. Y sin embargo, Perú nos pone el ejemplo, tiene un punto de diferencia y se respetan, hay decencia. Híjole, como que de pronto eso te desanima y dices, pues a lo mejor no está la democracia en nuestra esencia. Sí, claro, o no tenemos, yo achaco también mucho el problema en que no tenemos, primero no tenemos una confianza en una institución de verdad fuerte, que puedas decir que respetamos. Antes, por ejemplo, estaba la Corte, antes se respetaba la Corte, ¿te acuerdas cuando se respetaba la Suprema Corte de Justicia? Que decía, cuando la Corte decía algo, decías, no, totalmente. Hasta la reforma de Cedillo, supongo. Exacto. Ya después de ahí dijeron, no, pues la Corte hace lo que quiere, dice lo que se le ocurre, y luego sacan sentencias así nada más, sin estudiarlas. O sea, se volvió complejo, y la Corte perdió el prestigio que tenía antes. Y creo que lo mismo pasó con, bueno, que nunca ha pasado, creo, con el Instituto Federal Electoral, ahora ISTE. Salvo la época de Goldenberg. La época de Goldenberg al principio fue un instituto muy fuerte, muy creíble. Pero cuando los partidos acaparan todo. Exacto.
Y es que, ve, cuando existe una sanción a un partido, o cuando se quita una sanción a un partido, también pierde credibilidad el propio instituto. Tenemos normas que se supone que si aplicáramos, bueno, ya hubieran perdido el registro más de 10 partidos de los que tenemos, que no sirven de nada. Está Nueva Alianza, está el PT, que lleva años, y que, ¿cuándo has visto a un candidato del PT solito? Así que digas, ese es el candidato del PT y ya. Es un negocio Es un negocio redondo. Desde la época de Salinas. Creo que eso impide que como mexicanos podamos creer en este sistema democrático que tenemos actualmente. O sea, de verdad debe existir una reforma, pero es que estructural, sin hacer comercial a nuestro presidente, pero de verdad se necesita una reforma respecto a cómo manejamos este tipo de democracia que estamos usando. Porque la democracia que hoy vivimos, pues no sirve de nada. Ya nos dimos cuenta que no sirve de nada. Y el voto de castigo que le llaman, mucho es el abstencionismo. Mucha gente ya ni siquiera quiere ir a tachar su boleta y a manifestar su encono o su enojo de que no está de acuerdo con ninguna de las propuestas de los partidos políticos, como pasó en el DF. Que esto de la Asamblea Constituyente es una tomada de pelo, Sí, que no sirve de platicar de nada, eso. que para qué ahora somos una entidad federativa, que para qué queremos una constitución, que queremos una Asamblea Constituyente. Entonces, la gente ya ni siquiera tiene esas ganas de ir y manifestar su desacuerdo en las urnas. Ya le digo, ya si ni siquiera vota. ¿Qué fue lo que pasó? 1 de cada 5 chilangos no votaron. No, 1 de cada 5, no más. 1 de cada 5 votó, perdón. 1 de cada 5 votó. No, exacto, O sea, exacto. dejaron de votar 4 chilangos. Exacto, Por cada 5, exacto. 4 chilangos dejaron de votar. Exacto, O sea, exacto, hubo un sí. abstencionismo enorme. Además que también era una tomada de pelo. O sea, íbamos a votar por un constituyente. Un constituyente que son 100, ¿no? De los cuales nada más íbamos a votar por 60. Porque de los 40 pues ya se habían votado no se habían votado. Ya eran designaciones pues del Senado, de la Cámara de Diputados, del Presidente de la República, porque así quedó. Así quedó la reforma. Entonces votamos nada más por un pedacito de todos los demás. Y encima ni siquiera votaste por un candidato, porque lo que hicieron es que cada partido tenía pues su lista. Entonces si ganaban determinados votos, pues cada partido tenía de su lista los que entraban. O sea, era una toma de pelo. Claro, mira, fíjate, déjame decirte, lo que acabas de comentar, en la Ciudad de México, un abstencionismo, estás hablando del 70% que no votó, más del 70%. Y fíjate, los resultados son Morena 30%. Que es un golpazo para el PRD. Claro, PRD 26, sí, exacto, es un fracaso. O sea, Fracaso de toda la elección, el único perdedor rotundo es Mancera, Sí. 0 personalidad, y bueno, PRD 26, PAN 10, PRI 7, 8 independientes. Pero fíjate, se gastaron, y que era mi enojo en el tema de redes sociales, se gastaron 500 millones de pesos, 500 millones. No sé tú, pero yo jamás en mi vida he visto 500 No. millones de pesos. No. No puedo concebir la Exacto. cantidad de 500 millones de pesos. Se están gastando en esta payasada de la Constitución. ¿Y para qué fueron las elecciones? Para elegir a 60 Exacto. monitos para la Asamblea Constituyente. Pero son 60 de 100. ¿Por qué? Porque después de esos 60, o sea que todo ese show fue para elegir a 60. 6 va a elegir el presidente Peña Nieto. ¿Ves? De la- 6 Mancera. O sea, lo importante es llevarte bien con el presidente. Olvídate de hacer Exacto. elecciones y ¿Para esa qué? payasada. 6 de presidente. 6 de Mancera. O sea, Mancera no concibo que tenga 6 leales. O sea, Sí, claro. va a tener que buscar a 6 personas. Sí. 6 Peña Nieto, 6 Mancera, 14 el Senado. 14 los diputados y 60 monitos son lo que elige esta Asamblea Constituyente. Y para eso nos hemos gastado 500 millones de pesos. Sí, no, es una barbaridad. ¿Tú Es votaste? una barbaridad. ¿Tú votaste? No. No votaste. A No, ver, así Benito. ¿Eh? ¿No? No voté. No, ¿Y no. podías votar? Sí, podemos ¿Y votar. tu Tenía domicilio? credencial y todo. ¿Tu domicilio era en Oaxaca o algo así? No, aquí en el DF y no fui a votar. ¿Tu Pero no mujer era- tampoco fue a votar? No, ¿Tampoco? No. Pero de verdad No, se me hacía fueron una a mi casa. payasada, exactamente. Por ir a De tu hecho, casa, estuvimos en tu casa. pero Por sí, día en mi casa no fueron a votar, Sí, qué pena. exactamente. Pero era más importante, la verdad. Digo, entre la Asamblea Constituyente o ir a ver a Constanza, mejor ir a ver a Constanza. Pero yo tampoco fui a votar. Bueno, no podía ir a votar porque, tú sabes, sufrí la delincuencia y perdí mi credencial de elector. Sufrí la burocracia y no pude tener la cita. Pero yo habría ido con gusto, porque yo sí soy muy diligente, siempre voy, pero habría ido para anular mi voto. O sea, yo habría anulado mi voto, como lo he hecho en todas las elecciones intermedias. En la elección presidencial pasada sí fui a votar porque me dio pánico que llegara el señor López Obrador. Pero siempre anulo mi voto. ¿Por qué? Porque es imposible distinguir Sí, un uno partido de otro. otro. Sí.
Pero en fin, mi querido Luis, pues la verdad creo que ha sido una charla muy interesante. Espero que a nuestro auditorio le haya parecido igual. Y Luis, pues nada, nosotros seguir trabajando porque no vivimos del presupuesto. Exactamente, ni ganamos ninguna gobernatura, así que a seguir trabajando. Muchas gracias y gracias a ustedes amigos por acompañarnos en una emisión más de Platicando con Tevilla.